¿Qué pasa, gente de YouTube? ¡Feliz año! Por cierto, tenéis mi vídeo de los mejores libros que he leído durante el año pasado, el 2021, en el canal de YouTube. Y hoy vamos a seguir con la conquista del pan de nuestro Santa Claus particular, Piotr Kropotkin. Así le decían sus amigos, ¿vale? Hoy viene un capítulo interesantísimo. Hoy vamos a leer las objeciones. Era muy habitual y era muy característico y decía mucho de... Había unos cuantos autores, sobre todo en el siglo XIX, principios del siglo XX, que en los libros que sacaban oponían las objeciones que les hacían sus coetáneos y respondían a esas críticas, o ponían limitaciones a su pensamiento o a su manera de pensar, o cosas que ellos no habían pensado y que dejaban para otros, porque tampoco se puede pensar todo en el mundo, ¿no? Cosa que no se suele hacer hoy en día, y eso demuestra pues tal como vamos, ¿no? Y cómo estamos, la verdad. Porque estaría guay que en cada libro de ensayo pues hubiese este apartado de objeciones, de limitaciones, de futuras investigaciones sobre el tema que uno puede hacer, puertas abiertas, cosas que no se han podido estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se suele hacer un poco en la academia, tampoco mucho, porque en la academia hay muchísimo ego, demasiado, y además en la academia tampoco es que consiga muchas cosas en el pensamiento contemporáneo. Y pues es raro encontrar, ¿no?, autores que tengan este apartado específico a objeciones, a críticas, a limitaciones. En este caso lo tenemos porque nuestro Santa Claus es el mejor del mundo. Y vamos a seguir por ahí. Tenemos nuestro bolígrafo. Tengo el libro y vamos a empezar. Antes de empezar, tenéis la lista de la reproducción en el canal de YouTube con los otros capítulos de La conquista del pan de Piotr Kropotkin. No sé por qué me ha salido así, pero bueno. Vamos con el apartado de objeciones, a ver qué nos cuenta. Examinemos ahora las principales objeciones que suscitan el comunismo. La mayoría provienen en efecto de un simple malentendido, pero algunas plantean cuestiones importantes y merecen toda nuestra atención. No nos interesa refutar las objeciones hechas al comunismo autoritario. Nosotros mismos levantamos acta de ellas. Es para diferenciar de los comis, ¿vale? Los comunistas, los leninistas, estalinistas son este tipo de comunismo, ¿vale? El comunismo autoritario. Las naciones civilizadas han sufrido demasiado en la lucha que debía conducir a la emancipación del individuo para renegar ahora de su pasado y tolerar que un gobierno se imponga hasta en los detalles más insignificantes de la vida del ciudadano, aun cuando ese gobierno no tuviese otro objetivo que el bien de la comunidad. Si alguna vez llegase a constituirse una sociedad comunista autoritaria, no duraría y bien pronto se vería obligada, por el descontento general, a disolverse o a reorganizarse sobre principios de libertad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Vale? Esta es la mayor crítica que... Y que la realidad ha conseguido, pues, confirmar que es la mayor crítica a los comunistas iba a decir MDLR, a los comunistas ML o LM, como se quieran llamar, marxistas, leninistas, stalinistas, todas estas cosas. Pues esta es una crítica que se les hace y se les sigue haciendo, su autoritarismo y su manera de comprender al pueblo. No, quieren ayudar al pueblo sin fiarse del pueblo, es una cosa muy extraña. Nosotros vamos a hablar de una sociedad comunista anarquista, de una sociedad que reconozca la libertad plena y completa del individuo, que no admita ningún tipo de autoridad y no emplee la violencia para forzar al hombre al trabajo. Esto es interesante, ¿vale? Estos son unas características que aquí vamos a subrayar. Una sociedad comunista anarquista. A ver, que necesito más espacio, macho, merece. Que respeta al hombre, que admita su libertad y que no lo obliga a trabajar, ¿no?
En estos estudios vamos a centrarnos en el aspecto económico de la cuestión, para comprobar si esta sociedad compuesta de hombres como los de hoy en día, ni mejores ni peores, ni más o menos trabajadores, tendría la oportunidad de desarrollarse felizmente. La objeción es conocida. Si todos tienen asegurada la existencia, y si la necesidad de ganar un salario no obliga al hombre a trabajar, nadie trabajará. Cada uno descargará sobre los otros los trabajos que no se vea obligado a hacer. Señalemos primero la increíble ligereza con que se plantea esta objeción, sin comprender que en realidad la cuestión se reduce a saber si, por una parte, se obtienen en efecto con el trabajo asalariado los resultados que se pretenden, y si por otra parte el trabajo voluntario no es ya hoy en día más productivo que el trabajo estimulado por el salario, cuestión que exigiría un profundo estudio. Pero mientras que en las ciencias exactas nadie se pronuncia sobre asuntos infinitamente menos importantes y menos complicados, sino después de serias investigaciones, tras haber recogido con esmero los hechos y analizado sus relaciones, aquí se contentan con un acontecimiento cualquiera, por ejemplo el fracaso de una asociación de comunistas en América, para fallar sin apelación. Actúan como el abogado que no ve en el abogado de la parte contraria al defensor de una causa o de una opinión opuesta a la suya, sino a un simple contrincante en una contienda oratoria y, si tiene la suerte de encontrar la réplica adecuada, poco le importa tener razón o no. Por eso el estudio de esta base fundamental de toda la economía política, es decir, el estudio de las condiciones más favorables para dar a la sociedad la mayor cantidad de productos con la menor pérdida de fuerzas humanas, no avanza. Se limitan a repetir frases hechas o bien guardan silencio. Esta muestra de insensatez resulta aún más chocante cuando se constata que en la economía política capitalista ya hay algunos escritores, llevados por la evidencia, que ponen en duda este axioma de los fundadores de su ciencia, axioma según el cual la amenaza del hambre sería el mejor estimulante del hombre para el trabajo productivo. Comienzan a advertir que en la producción existe cierto elemento colectivo descuidado hasta nuestros días, que podría ser mucho más importante que la perspectiva de la ganancia personal. La calidad inferior de la labor asalariada, la terrible pérdida de fuerza humana en los trabajos de la agricultura y de la industria modernas, el número siempre creciente de holgazanes que hoy procuran deshacerse de sus obligaciones cargándolas sobre los hombros de los demás, la falta de cierto atractivo en la producción que se hace cada vez más manifiesta, todo ello comienza a preocupar hasta los economistas de la escuela clásica. Algunos se preguntan si no han errado el camino basando sus teorías sobre un ser imaginario, feamente idealizado, a quien se suponía guiado solo por el cebo de la ganancia o el salario. Este ser, que es cierto, es muy lúcido aquí, Kropotkin, este ser se llama, ¿vale? Que voy a ponerlo entre corchetes aquí en vez de subrayarlo, es el Homo economicus. Vamos a ver aquí arriba, vamos a escribirlo. Homo economicus, ¿vale? Que es básicamente el hombre de la economía. Sobre todo el hombre en que casi todas las teorías económicas se basan, y es un hombre ficticio, imaginario, que no existe, porque tiene una racionalización, es racional, cosa que no concuerda con la realidad, y simplemente se deja llevar por la ganancia o el salario, ¿no? Por cuestiones que tengan que ver con maximizar su utilidad, ¿no? Vendría a ser que son cosas que, por ejemplo, la maximización de la utilidad se estudia en microeconomía, por ejemplo. Y casi todos los modelos microeconómicos, sobre todo los más básicos, son modelos que reflejan este Homo economicus que no existe, ¿vale? Porque nosotros no funcionamos racionalmente y no siempre, y casi nunca, intentamos maximizar las ganancias sobre los actos que hacemos. De hecho, la mayoría de las veces no sabemos por qué actuamos de una manera o de otra. Fijaros si somos tan irracionales, tan poco racionales, mejor dicho, porque la irracionalidad se entiende como algo negativo, cosa que no lo es. Fijaros si somos tan poco racionales que elegimos el mismo chocolate, elegiremos uno u otro dependiendo de el packaging que tenga, del empaque que tenga, de cómo esté presentado. Aunque tenga las mismas propiedades, aunque tenga el mismo sabor, elegiremos un producto u otro por la vista, por los ojos, ¿no? Esto, aunque el otro valga más, aunque el que vayamos a elegir cueste 5 céntimos más, 1 euro más, lo elegiremos porque es más bonito. No porque tenga un valor agregado
a su utilidad, ¿no? A que no por maximizar esa utilidad de ese chocolate que tanto nos gusta, lo cogemos uno u otro dependiendo de cómo está envuelto, ¿no? Este despropósito penetra hasta en las universidades, se aventura en los libros de ortodoxia economista, lo cual no impide que un grandísimo número de reformadores socialistas sigan siendo partidarios de la remuneración individual y defiendan la vetusta ciudadela del salariado, cuando sus defensores de antaño la entregan ya piedra a piedra al asaltante. Así pues, se teme que la masa no quiera trabajar si no se la fuerza a ello. Pero, ¿no hemos oído ya expresar esas mismas aprensiones en 2 ocasiones? A los esclavistas de Estados Unidos antes de la emancipación de los negros y por los señores rusos antes de la manumisión de los siervos. Sin el látigo no trabajará el negro, decían los esclavistas. Si no los vigila el amo, el siervo dejará incultos los campos, decían los boyardos rusos. Cantinela, de los señores franceses de 1789, Cantinela, de la Edad Media, Cantinela, tan vieja como el mundo. La oímos siempre que se trata de reparar una injusticia en la humanidad. Os recuerda, ¿no? Este tipo de argumentario también suele pasar con el salario mínimo interprofesional, ¿no? Vemos que los conservadores, la gente, pues los criptobros repiten todo el rato los mismos argumentos, ¿vale? Todo el rato lo mismo, desde siglos pasados. Y la realidad lo desmiente, claramente una y otra vez. El campesino emancipado en 1792 labraba la tierra con una energía feroz, desconocida para sus antepasados. El negro liberto trabaja más que sus padres, y el labriego ruso, después de haber honrado la luna de miel de la manumisión festejando los viernes como los domingos, ha vuelto con tanto más afán cuanto más completa ha sido su liberación. Ahí donde no le falta tierra, labra con ferocidad. Esa es la palabra. El estribillo esclavista puede ser válido para los propietarios de esclavos. En cuanto a estos, saben lo que vale, conocen los motivos. Por otra parte, ¿quiénes sino los economistas nos han enseñado que el asalariado cumple como puede su tarea y en cambio el trabajo intenso y productivo solo se obtiene del hombre que ve cómo aumenta su bienestar en proporción a sus esfuerzos? Todos los cánticos entonados en favor de la propiedad se reducen precisamente a este axioma. Porque, hecho notable, cuando los economistas, a fin de exaltar las ventajas de la propiedad, nos muestran como una tierra inculta, un pantano o un pedregal se cubren de ricas mieses con el sudor del campesino propietario, no prueban de ningún modo su tesis en favor de la propiedad. Al admitir que la única garantía para no ser despojado de los frutos de su trabajo es poseer el instrumento para trabajar, lo cual es cierto, solo demuestran que el hombre produce realmente cuando trabaja con toda libertad, cuando sus ocupaciones son en cierto modo electivas, cuando no tienen un vigilante que le moleste y por último cuando ve que su trabajo le aporta provechos lo mismo que a otros que hacen lo mismo que él, y no a un holgazán cualquiera. Eso es todo lo que puede deducirse de su argumentación y es lo que también afirmamos nosotros. Bien, aquí lo que está diciendo es lo siguiente. Los economistas dicen, no, que es que la mayor productividad la hace el campesino que tiene sus propias tierras. Y por otro lado, con el argumento anterior se contradice con este argumento, porque lo que están diciendo es, vale, pues entonces entreguémosle a todos tierras, hagamos que todo el mundo sea un propietario y por lo tanto serán los mejores trabajadores del mundo, ¿no? No tengáis esclavos porque trabajarán menos, porque no serán dueños de la tierra que trabajan, ¿no? Tú mismo estás diciendo que alguien que trabaja su propia tierra es más productivo. Por lo tanto, si buscamos la mayor productividad, lo que debemos hacer es hacer que la gente no sea esclava, que no trabaje por salario, sino que lo que trabaje sea suyo, ¿no? En cuanto a la forma de posesión del instrumento de trabajo, eso no interviene más que indirectamente en su demostración para asegurar al agricultor que nadie le arrebatará el beneficio de sus productos ni de sus mejoras. Y para apoyar su tesis en favor de la propiedad contra cualquier otra forma de posesión, ¿no deberían demostrarnos los economistas que la tierra no produce nunca tan ricas mieses bajo la forma de posesión comunal como cuando pertenece a una sola persona? Pues bien, no es así. Ocurre todo lo contrario. Tomemos como ejemplo un municipio del cantón de Vaud. No sé dónde está eso. En la época en que todos los hombres del pueblo van en invierno a cortar leña al bosque que pertenece a todos. Precisamente durante esas fiestas del trabajo es cuando se muestra más ardor en la faena y mayor despliegue de fuerza humana. Ninguna labor asalariada, ningún esfuerzo por parte del propietario conseguirían tan grandes resultados. O tomemos el de una aldea rusa, cuyos habitantes van a segar un prado perteneciente al municipio o arrendado por él. Y entonces vemos lo que el hombre puede producir cuando trabaja en común para una obra común. Los compañeros rivalizan entre sí para ver quién traza con la
hoz el círculo más ancho. Las mujeres se apresuran tras ellos para no distanciarse cada vez más de la hierba segada. Es otra fiesta del trabajo, durante la cual 100 personas juntas hacen en pocas horas lo que por separado habría exigido algunos días de trabajo. Qué triste contraste con el del trabajo hecho para un propietario. Por último, podríamos citar miles de ejemplos entre los pioneros de Estados Unidos, en las aldeas de Suiza, Alemania, Rusia y cierta parte de Francia. Los trabajos hechos por las cuadrillas, arteles, de albaniles, carpinteros, barqueros, pescadores, etc., que emprenden una tarea para repartirse directamente los productos o incluso la remuneración sin pasar por la intervención de los subcontratistas. Podríamos además mencionar las cacerías conjuntas de las tribus nómadas y un número indefinido de empresas colectivas que han tenido éxito. Y en todas partes resultaría evidente la incontestable superioridad del trabajo comunitario comparado con el del salariado o el del simple propietario. El bienestar, es decir, la satisfacción de las necesidades físicas, artísticas y morales, así como la seguridad de obtener esa misma satisfacción, han sido siempre el más poderoso estímulo para el trabajo. Y cuando el mercenario apenas logra producir lo estrictamente necesario, el trabajador libre, que ve aumentar para él y para los demás el bienestar y el lujo en proporción a sus esfuerzos, despliega infinitamente más energía e inteligencia y obtiene productos de primer orden mucho más abundantes. El uno se ve ligado a la miseria y el otro puede esperar en el futuro tiempo para el ocio y sus placeres. En esto consiste el secreto. Una sociedad que persiga que todos gocen de bienestar y tengan asimismo la oportunidad de disfrutar de la vida en todas sus manifestaciones, aportará un trabajo voluntario infinitamente superior y abundante al de la producción obtenida en esta época actual bajo el aguijón de la esclavitud, la servidumbre y el salariado. Y aquí termina la parte 1. Bebemos un poquito de café. Qué bueno es este señor, ¿eh? Hasta aquí ha quedado todo claro, ¿no? Espero que estéis preparados para el examen. Habrá examen, ¿eh? Habrá examen. Les pondré nota. La mejor de todas. Yo soy de esos profesores que ponen primero un 10 y depende de cómo te portes vas bajando. ¿Qué te parece? Soy de esos profesores hijos de puta. La verdad es que no hago eso. Oye, no funciona esto. No sé. Ahora es que no sé ese botón. Vamos allá. Vamos con la parte 2. Dice lo siguiente. Todo aquel que pueda hoy descargar sobre otro el trabajo indispensable para la existencia se apresura a hacerlo, y es cosa sabida que siempre sucederá así. Pues bien, el trabajo indispensable para la existencia es en esencia manual. Por más artistas y científicos que seamos, ninguno de nosotros puede pasarse sin los productos obtenidos por el trabajo de los brazos: pan, vestido, caminos, barcos, luz, calor. Aún más, por mucho que nuestros placeres sean de un gran nivel artístico e incluso algo metafísicos, no hay ni uno solo que no se sostenga sobre el trabajo manual, y precisamente de esa labor, fundamento de la vida, es de la que todos tratan de desentenderse. Lo comprendemos perfectamente, así debe ser hoy, porque realizar un trabajo manual significa en la actualidad encerrarse 10 o 12 horas diarias en un taller malsano y permanecer 10, 30 años toda la vida atado a la misma faena. Eso supone condenarse a un salario mezquino, estar entregado a la incertidumbre del mañana, al paro forzoso, muy a menudo a la miseria y con más frecuencia aún a la muerte en un hospital, después de haber trabajado 40 años para alimentar, vestir, recrear e instruir a otros que no son uno mismo ni sus propios hijos. Esto no ha cambiado mucho hoy en día, ¿eh? Hoy en día seguimos teniendo trabajos que son esenciales para nosotros y que realmente no les damos la importancia que se merecen y se ven subyugados de manera clara pues a una vida de miseria. La verdad es que los trabajos que más esenciales son, para que veáis cómo va nuestra sociedad, son aquellos peor pagados, o uno de los peores pagados que existen. Trabajo en agricultura, trabajo en dependientes de supermercados, los que no se tienen en cuenta, pero los que nos mantienen limpias las calles, los que se encargan de que cuando hacemos caca, culo, pedo, pis, todo funcione perfectamente y llega a donde tiene que llegar.
Todas estas cuestiones pues están bastante mal pagadas y sin ellas estaríamos hechos mierda. Para ver cómo sería una sociedad en la que nada de esto funcionase, os recomiendo el libro de ensayos sobre la ceguera. También tenéis la reseña en el canal y también tenéis un directo que hicimos muy interesante sobre ese libro, ¿vale? De José Saramago. Vale. Eso significa llevar toda la vida a los ojos de los demás el sello de la inferioridad y tener uno mismo conciencia de esa inferioridad. Porque digan lo que digan los grandes señores, siempre se considera al trabajador manual inferior al trabajador del pensamiento. Y el que ha trabajado 10 horas en un taller no tiene tiempo ni tampoco medios para proporcionarse los grandes placeres de la ciencia y del arte ni puede, sobre todo, recibir una educación para apreciarlos. Tiene que contentarse con las migajas que caen de la mesa de los privilegiados. Entendemos, pues, que en estas condiciones el trabajo manual se ha considerado como una maldición del destino. Entendemos que todos tengan un único sueño, el de alejarse o el de alejar a sus hijos de esa situación de inferioridad, conseguir una situación independiente. ¿Y eso qué significa? Pues vivir también del trabajo de los demás. Realmente es eso, ¿eh? Realmente es eso. Y seguro que vuestros padres también habían pensado lo mismo. Seguro que si tenéis hijos también pensáis lo mismo, que huyan de este tipo de trabajos. No os culpo, esto no es una crítica, sino es un hecho. Es un hecho. Mis padres también han querido que huya de los trabajos manuales, ¿no? Mientras exista trabajadores manuales y trabajadores del pensamiento, manos negras y manos blancas, siempre será así. En efecto, ¿qué interés puede tener ese trabajo embrutecedor para el obrero que de antemano conoce su suerte, que desde la cuna al sepulcro vivirá en la mediocridad, en la pobreza, en la inseguridad del mañana? Por eso, cuando vemos a la inmensa mayoría de los hombres reanudar cada mañana esa triste tarea, nos sorprenden su perseverancia, su adhesión al trabajo, la costumbre que les permite, como una máquina que obedece a ciegas el impulso dado, llevar esa vida de miseria sin esperanza del mañana, sin entrever con vaga claridad que algún día ellos, o al menos sus hijos, formarán parte de esa humanidad, poseedora por fin de todos los tesoros de la libre naturaleza, con todos los placeres del conocimiento y de la creación científica y artística reservados hoy a algunos privilegiados. Por ello queremos abolir el salario, por ello pedimos la revolución social, para eliminar la separación entre el trabajo del pensamiento y el trabajo manual. Ahora os explicaré, después de leer esto, cómo creo que debe ser esta separación, porque aún existiendo hoy en día podemos mejorar. De hecho, podemos hacerlo mejor incluso de lo que nos propone Kropotkin. Entonces el trabajo ya no se verá como una maldición del destino, será lo que debe ser, es decir, el libre ejercicio de todas las facultades del hombre. Vamos a ver, hay una cosa que podemos hacer y que deberíamos estar discutiendo ahora, ya, porque va a venir y nos va a dar de golpe en la cara, que es lo que eufemísticamente se llama digitalización, pero que realmente es la robotización, ¿vale? De muchísimos trabajos, sobre todo aquellos trabajos manuales. Aunque habrá otros que os sorprendería que también se van a digitalizar, entre comillas, y que supondrán pues la destrucción de un trabajo de gente que ha estudiado en la universidad, ¿vale? Pero la mayoría de la robotización se va a hacer sobre todo con este tipo de trabajo manual. Y lo que deberíamos estar discutiendo es quién hace esa robotización. ¿La hacemos todos como sociedad y por lo tanto empezamos a robotizarlo todo y que los robots trabajen por nosotros y nosotros ganar un salario que se pague al mes a cada ciudadano por ser ciudadano del país? Y si quieres trabajar, trabajas. Es decir, no estarías sujeto al trabajo, sino que si quieres trabajar, trabajas. Y si no, no, y haces otras cosas que más te gusten. O hacemos que esa robotización sea privada, por lo tanto hará ricos solo algunos y los demás irán al paro y a ver qué haces con ellos. Porque si las cosas siguen como se plantean, seguramente habrá más paro que gente trabajando, ¿vale? Esa es la disyuntiva que deberíamos de plantearnos hoy en día. Que no se está hablando de eso, ¿vale? Se está hablando de trabajo, pero cuando hablamos de no trabajo, porque va a llegar el día en que no habrá trabajo para todo el mundo y que el trabajo será una excepción y el no trabajo será la norma. Ya es tiempo de someter a un análisis serio esa leyenda de trabajo superior que se pretende obtener mediante el látigo del salario.
Basta visitar no la manufactura y la fábrica modelos que se encuentran aquí y ahí, que son excepciones, sino los talleres y las fábricas como son de verdad, para concebir el inmenso despilfarro de fuerza humana que caracteriza la industria actual. Por una fábrica organizada más o menos de forma racional, hay 100 o más que derrochan el trabajo del hombre, esa fuerza preciosa, sin otro motivo más serio que el de proporcionar tal vez 2 sus diarios más al patrono. En estos lugares vemos a mozos de 20 a 25 años, todo el día sentados en un banco, hundido el pecho, moviendo febrilmente la cabeza y el cuerpo para anudar con una velocidad de prestidigitadores 2 cabos de hilachos de pésimo algodón, volviendo a los tiempos de la máquina de bordar a mano. ¿Qué generación dejarán en la tierra esos cuerpos temblorosos y raquíticos? Pero ocupan tan poco espacio en la fábrica y me producen cada uno 50 céntimos diarios, dirá el patrono. En una inmensa fábrica de Londres veréis a muchachas, calvas a los 17 años a fuerza de llevar en la cabeza de una sala a otra bandejas de cerillas, cuando la máquina más sencilla podría cargarlas hasta sus mesas. Pero cuesta tan poco el trabajo de las mujeres que no tienen oficio alguno. ¿Para qué una máquina? Cuando estas muchachas no puedan más, se las reemplazará tan fácilmente. Hay tantas en la calle. Ante la puerta de una casa rica, en una noche helada, encontraréis a un niño dormido descalzo, con su fajo de periódicos entre los brazos. El trabajo infantil cuesta tan poco que se le puede emplear cada tarde para vender por valor de 1 franco de periódicos, con lo cual el pobre niño ganará 2 o 3 sus. Más allá, vemos a un hombre robusto que se pasea con los brazos colgando. Está en un paro forzoso desde hace meses, mientras su hija se marchita entre los vapores recalentados del taller de aprestar tejidos y su hijo llena a mano tarros de betún o aguarda horas enteras en la esquina de la calle que un transeúnte le haga ganar 2 sus. Y así ocurre por todas partes, de San Francisco a Moscú y de Nápoles a Estocolmo. El desperdicio de las fuerzas humanas es el rasgo predominante y distintivo de la industria, además del comercio, donde alcanza proporciones todavía más colosales. Qué triste sátira hay en ese nombre de economía política que le ha dado la ciencia, la del desperdicio de fuerzas bajo el régimen del salariado. Eso no es todo. Si habláis con el director de una fábrica bien organizada, os explicará candorosamente que es difícil encontrar hoy a un obrero hábil, vigoroso, enérgico, con empuje para el trabajo. Si se presenta alguno entre los 20 o 30 que vienen cada lunes a pedir trabajo, seguro que lo contrataremos, aun cuando estuviésemos dispuestos a disminuir el número de obreros. Se le reconoce a primera vista y se le acepta siempre, aunque tengamos que despedir al día siguiente a un operario viejo o menos activo. Y ese a quien se acaba de despedir, todos aquellos que serán despedidos mañana irán a reforzar ese inmenso ejército de reserva del capital, los obreros sin trabajo, al que tan solo recurren en los momentos de apuros, o para vencer la resistencia de los huelguistas, o bien ese desecho de las mejores fábricas. Ese trabajador mediano va a unirse con el también formidable ejército de los obreros viejos o poco hábiles que circula de continuo en las fábricas secundarias, las que apenas cubren gastos y salen del paso con trucos y trampas puestas al comprador y sobre todo al consumidor de los países remotos. Y si habláis con el trabajador, sabréis que la regla de los talleres es que el obrero no rinda nunca al máximo, desgraciado de aquel a que al entrar en una fábrica inglesa no siga el consejo de sus compañeros, porque los trabajadores saben que, si en un momento de generosidad ceden a las instancias de un patrono y consienten en intensificar el trabajo para concluir encargos apremiantes, ese trabajo acelerado se exigirá en lo sucesivo como norma para establecer la escala de los salarios. Por eso, en 9 fábricas de cada 10 prefieren no producir nunca tanto como podrían. En ciertas industrias se limita la producción con el fin de mantener los precios altos, y a veces corre la orden de Kakani, que significa a mala paga, mal trabajo. Esto también ocurre hoy en día en las fábricas, ¿vale? Que lo sepáis. El trabajo asalariado es una labor de siervos, no se debe rendir todo lo que se podría rendir. Ya es hora de acabar con esa leyenda que afirma que el salario es el mejor estimulante para un trabajo productivo. La verdad es que sí. Si la industria produce hoy en día 100 veces más que en tiempos de nuestros abuelos, se debe al despertar repentino de las ciencias físicas y químicas hacia finales del siglo pasado y no a la organización capitalista del trabajo asalariado, sino a pesar de esta organización. Hubo dos, en la industria ha habido varias revoluciones, ¿vale? Una es esta, que es la automatización, la digitalización, sí, para todos, la digitalización, ¿vale? La robotización de las fábricas. Luego vino la especialización con el taylorismo, el fordismo, de esa automatización y después la decadencia de la organización fabril, ¿no? Mientras tenían la superioridad robótica o digital las fábricas,
podían permitirse una falta de desorganización, ¿vale? Una desorganización bastante grande, porque la máquina seguía generándole más dinero, pero hubo un momento en que la máquina dejaba de generar dinero y necesitaban la organización del factor humano, que así lo llaman ellos, ¿vale? Del recurso humano, que sois recursos, ¿vale? Somos recursos para las empresas. Por lo tanto, ya no solo hacía falta la máquina para ser competitivo, sino también la organización perfecta humana para poder hacer una simbiosis con esa automatización y crear la mejor maquinaria, ¿no? Que sería el cyborg trabajador. Aún quedan partes, ¿eh? Vamos a seguir con la parte 3. Los que han estudiado minuciosamente esta cuestión no niegan ninguna de las ventajas del comunismo, a condición, por supuesto, de que sea totalmente libre, es decir, anarquista. Admiten que el trabajador pagado en dinero, aunque se disfrace con el nombre de bonos en las asociaciones obreras gobernadas por el Estado, guardaría el sello del salariado y conservaría todos sus inconvenientes. Saben que todo el sistema no tardaría en sufrir por esa causa, aun cuando la sociedad entrase en posesión de los instrumentos para producir. Afirman que en una sociedad comunista, gracias a la educación integral dada a todos los niños, a los hábitos laboriosos de las sociedades civilizadas, con la libertad de elegir y variar las ocupaciones y el atractivo del trabajo hecho por iguales para bienestar de todos, no faltarían productores, que bien pronto triplicarían y multiplicarían por 10 la fecundidad del suelo y darían un nuevo impulso a la industria. Aquí simplemente lo que ha dicho es que da igual que te pague el empresario que el Estado, seguiría siendo asalariado, no cambia nada, ¿no? Nuestros opositores aceptan esto último, pero el peligro, replican, vendrá de esa minoría de holgazanes que no querrán trabajar a pesar de las excelentes condiciones que harán agradable el trabajo, o que no pondrán en ello regularidad y constancia. Hoy la perspectiva del hambre obliga a los más refractarios a marchar al paso de los otros. Aquel que no llega puntual es inmediatamente despedido, pero basta con una oveja sarnosa para contagiar al rebaño y con 3 o 4 obreros negligentes o recalcitrantes para corromper a todos los demás a introducir en el taller un espíritu de desorden y de desobediencia que hacen el trabajo imposible. De modo que, a fin de cuentas, deberán volver a un sistema de coacciones que obliga a los instigadores a regresar al rebaño. Pues bien, la remuneración según el trabajo hecho no es el único sistema que permite ejercer esa fuerza sin menoscabar los sentimientos del trabajador, porque cualquier otro medio implicaría la continua intervención de una autoridad, que bien pronto repugnaría al hombre libre. Esta es, creemos nosotros, la objeción en toda su crudeza. Esta objeción entra en la categoría de los razonamientos con los cuales se trata de justificar el Estado, la ley penal, el juez y el carcelero. Dicen los autoritarios: puesto que hay personas, una escasa minoría, que no se someten a las costumbres sociales, es preciso mantener el Estado, por costoso que sea, y la autoridad, el tribunal y la cárcel, aun cuando estas mismas instituciones sean una fuente de nuevos males de todas clases. También podríamos limitarnos a responder lo que tantas veces hemos repetido a propósito de la autoridad en general. Para evitar un mal posible, recurrís a un medio que es un mal mayor, y que se convierte en origen de esos mismos abusos que queréis remediar. Porque no olvidéis que el salariado, la imposibilidad de vivir de otro modo si no es vendiendo la propia fuerza de trabajo, es quien ha creado el sistema capitalista actual, cuyos vicios comenzáis a reconocer. También podríamos señalar que este razonamiento es un simple alegato para defender lo que existe. El salariado actual no se ha instituido para eliminar los inconvenientes del comunismo. Es otro su origen, como el del Estado y el de la propiedad. Nació de la esclavitud y de la servidumbre impuesta por la fuerza, y no es más que una versión modernizada de ellas. Por eso, este argumento no tiene más valor que aquellos con los que se trata de justificar la propiedad y el Estado. Estudiaremos, sin embargo, esta objeción para comprobar cuánto de verdad hay en ella. Y para empezar, ¿acaso no es evidente que, si una sociedad fundada en el principio del trabajo libre se viese realmente amenazada por los holgazanes, podría protegerse contra ellos sin tener que recurrir a una organización autoritaria o al salariado?
Supongamos un grupo de cierto número de voluntarios que se unen en una empresa cualquiera a fin de lograr grandes beneficios y que para ello rivalicen todos en celo, salvo uno de los socios que se ausenta con frecuencia. ¿Se deberá disolver el grupo debido a ese individuo? ¿Nombrar a un presidente que imponga multas o distribuir como en la academia fichas de asistencia? Es evidente que no se hará ni lo uno ni lo otro, sino que un día se le dirá al camarada que amenaza con quebrar la empresa: amigo, nos gustaría que trabajases con nosotros, pero como a menudo faltas a tu puesto o descuidas tu tarea, debemos separarnos. Vete en busca de otros compañeros que acepten tu holgazanería. Este recurso es tan natural que se practica hoy en todas partes, en todas las industrias, en concurrencia con todos los sistemas posibles de multas, deducciones de salario, de vigilancia, etc. El obrero puede llegar a la fábrica puntual, pero si hace mal su trabajo, si entorpece la labor de sus compañeros debido a su negligencia o a otras causas, si entra en conflicto con ellos, está acabado. Le obligarán a dejar el taller. Se pretende por lo general que el patrón omnisciente y sus vigilantes mantengan la regularidad y la calidad del trabajo en la fábrica. En realidad, en una empresa, por sencilla que sea, cuya mercancía pasa por muchas manos antes de estar terminada, es la misma fábrica y el conjunto de los trabajadores quienes velan por las buenas condiciones del trabajo. Por eso, las mejores fábricas inglesas de la industria privada tienen tan pocos contramaestres, muchos menos, por término medio, que las fábricas francesas e incomparablemente menos que las fábricas inglesas pertenecientes al Estado. Lo mismo sucede cuando se pretende mantener cierto nivel moral en la sociedad. Se dice que es debido al gendarme, al juez y al policía, mientras que en realidad se mantiene pese al juez, al policía y al gendarme. Ya se ha dicho antes que para nosotros, más leyes, más crímenes. No solo en los talleres industriales las cosas suceden así, ocurre en todas partes, cada día, en tal magnitud que solo los ratones de biblioteca todavía lo dudan. Cuando una compañía de ferrocarriles, federada con otras compañías, falta a sus compromisos, retrasa sus trenes y deja detenidas las mercancías en sus estaciones, las otras compañías amenazan con rescindir los contratos y eso suele bastar. Se cree generalmente, o al menos así se enseña, que el comercio no es fiel a sus compromisos sino bajo la amenaza de los tribunales. No hay nada de eso. 9 de cada 10 veces el comerciante que haya faltado a su palabra no comparecerá ante un juez. Donde el comercio es muy activo, como en Londres, el solo hecho de que un deudor haya obligado a alguien a litigar es suficiente para que la mayoría de los comerciantes se abstengan en lo sucesivo de tener negocios con quien les haya forzado a recurrir a un abogado. Pero, ¿por qué entonces lo que hoy en día se hace entre compañeros de taller, comerciantes y compañías ferroviarias no podría llevarse a cabo en una sociedad basada en el trabajo voluntario? Una asociación, por ejemplo, que estipulase con cada uno de sus miembros el siguiente contrato. Estamos dispuestos a garantizarte el disfrute de nuestras casas, de nuestros almacenes, calles, medios de transporte, escuelas, museos, etc., a condición de que de los 25 a los 45 o 50 años dediques 4 o 5 horas diarias a uno de los trabajos que se reconocen como necesarios para vivir. Elige tú mismo, cuando quieras, los grupos de los que quieres formar parte o constituye uno nuevo, con tal de que produzca lo necesario. Y en tu tiempo libre, agrúpate con quien te plazca para disfrutar del ocio, sea en el terreno de las artes, de las ciencias, el que más te guste. 1200 o 1500 horas de trabajo al año en uno de los grupos que producen el alimento, el vestido y el alojamiento, o empleadas en la salubridad pública, los transportes, etc. Es todo lo que te pedimos para garantizarte cuánto produzcan o han producido esos grupos. Pero si ninguno de los miles de grupos de nuestra federación quiere recibirte, cualquiera que sea el motivo, si eres absolutamente incapaz de producir nada útil o te niegas a hacerlo, vive como un aislado o como los enfermos. Si somos lo bastante ricos para no negarte lo necesario, con mucho gusto te lo daremos. Eres hombre y tienes derecho a vivir. Pero puesto que quieres disfrutar de condiciones especiales y salirte de las filas, es muy probable que en tus relaciones cotidianas con los otros ciudadanos te resientas de ello. Te mirarán como a un aparecido de la sociedad burguesa, a menos que tus amigos, si te consideran un genio, se apresuren a librarte de toda obligación moral para con la sociedad, haciendo por ti el trabajo necesario para la vida. Y en fin, si eso no te agrada, vete por el mundo en busca de otras condiciones, o bien encuentra partidarios y constituye con ellos otros grupos que se organicen con nuevos principios. Nosotros preferimos los nuestros. Esto es lo que podría hacerse en una sociedad comunista si los holgazanes se volviesen demasiado numerosos, hasta el punto de necesitar protegernos de ellos. Esto es preocupante, aquí no estoy de acuerdo, ¿eh? Esto, miedito, ¿eh? Una sociedad así. Vamos con la parte 4 de este maravilloso capítulo, de las objeciones. Pero dudamos seriamente que en una sociedad basada en la libertad total del individuo debamos temer esta eventualidad. En efecto,
Pese a que la posesión de capital fomenta la holgazanería, hay pocos hombres perezosos a menos que se trate de un enfermo. Se dice muy a menudo entre los trabajadores que los burgueses son unos holgazanes. En efecto, hay bastantes, pero aún son la excepción. Por el contrario, en cada empresa industrial seguro que encontramos a uno o varios burgueses que trabajan mucho. Es cierto que la mayoría de los burgueses se aprovechan de su situación privilegiada para adjudicarse los trabajos menos penosos y que trabajan en condiciones higiénicas de alimentación, de aire, etc., que les permiten desempeñar su tarea sin demasiada fatiga. Precisamente estas son las condiciones que exigimos para todos los trabajadores sin excepción. Es preciso señalar también que gracias a su posición privilegiada, los ricos hacen a menudo un trabajo del todo inútil o incluso nocivo para la sociedad. Emperadores, ministros, jefes de oficinas, directores de fábricas, comerciantes, banqueros, etc., se obligan a ejecutar durante algunas horas diarias un trabajo que encuentran más o menos aburrido, pues todos prefieren sus horas de ocio a esa tarea obligatoria. Y si en el 90% de los casos esa tarea es funesta, no la encuentran por eso menos fatigosa, pero precisamente porque los burgueses emplean gran parte de su energía en hacer el mal, a sabiendas o no, y en defender su posición privilegiada, han vencido la nobleza señorial y continúan dominando la masa del pueblo. Si fuesen haraganes, hace mucho tiempo que ya no existirían y habrían desaparecido como los nobles. En una sociedad que solo les exigiese 4 o 5 horas diarias de trabajo útil, agradable e higiénico, desempeñarían perfectamente su tarea y no aguantarían, sin reformarlas, las horribles condiciones en las cuales mantienen hoy el trabajo. Si un Pasteur pasara tan solo 5 horas en las alcantarillas, enseguida encontraría la manera de hacerlas tan saludables como su laboratorio bacteriológico. En cuanto a la holgazanería de la mayor parte de los trabajadores, los economistas y los filántropos son los únicos que hablan de ello. Comentadle a un industrial inteligente y os dirá que, si los trabajadores se empeñaran en holgazanear, se verían obligados a cerrar todas las fábricas, pues ninguna medida de severidad ni ningún sistema de espionaje podrían impedirlo. Había que ver en el último invierno el terror que provocó entre los industriales ingleses cuando algunos agitadores se pusieron a predicar la teoría del cacani. A mala paga, mal trabajo. Escurramos el bulto, no os partáis el lomo y estropead todo lo que podáis. Desmoralizan al trabajador, quieren matar la industria, gritaban los mismos que antes tronaban contra la inmoralidad del obrero y la mala calidad de sus productos. Pero si el trabajador fuese como lo representan los economistas, un holgazán a quien de continuo hay que amenazar con despedirlo del taller, ¿qué significaría la palabra desmoralización? Así, cuando se habla de la posible holgazanería, hay que comprender que se trata de una minoría, de una ínfima minoría en la sociedad, y antes de legislar contra esa minoría, ¿acaso no es más urgente conocer su origen? Quien observe con una mirada inteligente sabe muy bien que el niño con fama de perezoso en la escuela es a menudo aquel que comprende mal lo que le enseñan mal. Mucho más frecuentemente aún, su caso proviene de una anemia cerebral, debidas a la pobreza y a una educación antihigiénica. Ese muchacho perezoso para el latín y el griego trabajará como un negro si se lo inician las ciencias, sobre todo mediante el trabajo manual. Esa jovencita con fama de ser nula para las matemáticas será la primera de su clase en esta materia si por azar da con alguien que ha sabido entenderla y que le explique aquello que no comprende de la aritmética. Y aquel obrero que es negligente en la fábrica trabaja su jardín desde el alba mientras contempla cómo el sol se levanta y cae en la tarde y la noche hasta que toda la naturaleza entra en reposo. Voy a beber un trago de agua porque hace calor, Que me ahogo. Ay, madre mía. Casi muero solo. Madre mía. Alguien ha dicho que el polvo es la materia que no está en su sitio. La misma definición se aplica a 9 de cada 10 de los llamados perezosos. Son personas extraviadas en una senda que no responde a su temperamento ni a su capacidad. Leyendo las biografías de los grandes hombres, sorprende el número de perezosos que hay entre ellos, perezosos mientras no encontraron su verdadero camino, y laboriosos tenaces más tarde. Darwin, Stephenson y tantos otros pertenecían a ese grupo de perezosos. Harto a menudo, el perezoso no es más que un hombre a quien le desagrada hacer durante toda su vida la 18ª parte de un alfiler o la 100ª parte de un reloj, cuando posee una energía exuberante que quisiera gastar en otra cosa.
También es con frecuencia un rebelde que se subleva contra la idea de estar toda su existencia clavado a ese banco, trabajando para proporcionar 1000 satisfacciones al patrono, sabiendo que es mucho menos estúpido que éste, y sin otra razón que haber nacido en un cuchitril en vez de haber venido al mundo en un palacio. En fin. Buen número de holgazanes no conocen el oficio con el que se ven obligados a ganarse la vida. Al ver la obra imperfecta que sale de sus manos, tras esforzarse vanamente en hacerla mejor y comprendiendo que nunca lo conseguirán a causa de los malos hábitos de trabajo ya adquiridos, acaban odiando su oficio e incluso el trabajo en general por no saber otro. Miles de obreros y de artistas fracasados se hallan en este caso. Sin embargo, aquel que desde su juventud ha aprendido a tocar bien el piano, a manejar bien el cepillo, el cincel, el pincel o la lima, de modo que siente lo que hace es hermoso, no abandonará jamás el piano, el cincel o la lima. Disfrutará con un trabajo que no lo cansará, siempre y cuando no se halle desbordado por la tarea. Madre mía. Bajo una sola denominación, la pereza, se han agrupado toda una serie de resultados debidos a causas diversas, cada una de las cuales podría convertirse en un manantial de bienes en vez de ser un mal para la sociedad. Aquí, como en la criminalidad, como en todas las cuestiones concernientes a las facultades humanas, se han reunido hechos que nada tienen en común entre sí. Se dice pereza o crimen sin tomarse la molestia de analizar sus causas. Se apresuran a castigarlos sin preguntarse siquiera si el castigo no contiene una prima a la pereza o al crimen. He aquí por qué una sociedad libre, al ver aumentar en su seno el número de holgazanes, pensaría sin duda en investigar las causas de esta pereza para tratar de suprimirla antes de recurrir a los castigos, cuando se trata, como ya hemos dicho, de un simple caso de anemia. Antes de rellenar de ciencia el cerebro del niño, dadle ante todo sangre, fortalecedle para que no pierda el tiempo, llevadle al campo o a orillas del mar. Ahí enseñadle al aire libre, y no en los libros, la geometría midiendo con él las distancias hasta los peñascos más próximos. Aprenderá las ciencias naturales cogiendo flores y pescando en el mar, la física fabricando el bote en el que irá de pesca. Pero por favor, no llenéis su cerebro de frases y de lenguas muertas, no hagáis de él un perezoso. Si un niño es desordenado e inconstante, dejemos que los otros niños se lo inculquen. Deben hacerlo entre ellos. Más adelante, el laboratorio y la fábrica, el trabajo en un espacio reducido con muchas herramientas para manejar, les ofrecerán el método. No creemos seres desordenados por culpa de la escuela, que no tiene más orden que el de la simetría de sus bancos, pero que, verdadera imagen del caos en su forma de enseñar, no inspirará jamás a nadie el amor a la armonía, a la constancia y al método en el trabajo. Vemos que incluso en estos tiempos Kropotkin también criticaba cómo funcionaba la escuela, ¿no? Que se parecía mucho a una fábrica, ¿no? En su funcionamiento y en la manera de enseñar. Por eso está en las escuelas la separación entre el que no es productivo y el que es productivo, ¿vale? Aún se sigue pensando que el que es productivo es mejor que el que no lo es. A esto se refiere realmente Kropotkin, es lúcido aquí en este caso. ¿No veis que con vuestros métodos de enseñanza, elaborados por un ministerio para 8 millones de escolares que representan 8 millones de capacidades diferentes, no hacéis más que imponer un sistema perfecto para mediocres, imaginado por un grupo de mediocres? Vuestra escuela se convierte en una universidad de la pereza, al igual que vuestra prisión es una universidad del crimen. Haced libre la escuela, abolid vuestros grados universitarios, llamad a los voluntarios de la enseñanza, comenzad por ahí, en vez de dictar leyes contra la pereza que no harán más que constreñirla. Dad al obrero que no quiere trabajar fabricando una minúscula parte de un artículo cualquiera que se ahoga junto a una máquina de taladrar que acaba por aborrecer, dadle la oportunidad de cultivar la tierra, derribar árboles en los bosques, navegar en el mar contra la tormenta, surcar el espacio en una locomotora. Pero no hagáis de él un perezoso, obligándole toda la vida a vigilar una maquinilla de punzonar, la cabeza de un tornillo o a agujerear el ojo de una aguja. Si suprimimos las causas que originan a los perezosos, veremos que apenas quedarán individuos que odien realmente el trabajo, y sobre todo el trabajo voluntario, y no será necesario un arsenal de leyes para controlarlos. Y aquí termina este maravilloso capítulo de las objeciones. Ha sido un directazo, la verdad, y ha sido muy interesante. Vemos que en este apartado, en este capítulo, Kropotkin realmente ha sido lúcido. Podemos decir que adelantado su tiempo. Y nada, recordaros que esto se resube a YouTube y que nos vemos en próximos directos. Os mando millones de besos. Chao, chao. Y os quiero decir una cosa. El directo se acaba.